Comienza tu programa Carauta Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, saludando desde ya a todo este espectacular equipo que hace posible este programa. En la dirección de la producción, nuestra amiga Mirla Castellano. En los controles está Jaylin Acevedo, el coquetón mayor. Y en la producción del programa, Daniel Iscamán. Quien te habla con cariño, tu personal trainer Elio Gutiérrez, código de barra 36005, productor nacional independiente 1460. Así que ya estamos conectados a través de www.caraotaradio.com, a través de @Elio Gutiérrez Live y a través de @Caraota Radio. Bueno, le damos la bienvenida a esta maravillosa amiga que está compartiendo el día de hoy, la doctora González, ella es médico cirujano pediatra. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la pediatría, las especialidades y sobre todo esas inquietudes que tienen toda mamá y papá sobre el control de su chamo. Bueno, bienvenida, doctora, y para mí es un placer tenerla en el programa y lo más importante es que vamos a hablar qué hace un pediatra. Háblame, ¿cuál es lo importante a la hora de esos papás y mamás que están planificando tener chamos, que ya tienen su chamo? ¿Cuál es la importancia del pediatra en el vínculo familiar? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, encantadísima estar aquí para aclarar muchas dudas, como bien lo dijiste, que tienen muchos padres. Bueno, yo soy cirujano pediatra. Mi especialidad consiste en el diagnóstico y tratamiento de patologías quirúrgicas en niños, desde el momento de su nacimiento hasta la adolescencia. ¿Y esto por qué? Porque los niños no son adultos en miniatura. Los niños son un mundo totalmente aparte. Su fisiología es diferente a la del adulto. La respuesta a las agresiones y a las enfermedades es diferente a la del adulto y el manejo de las mismas es diferente a la del adulto. De hecho, los medicamentos se calculan en base a kilos de peso y hay medicamentos que se dan en adultos que no se pueden dar en niños. Claro. Entonces, por eso es que la pediatría es una rama que se encarga del manejo de niños y adolescentes. Esto es importante, doctora, cuando se habla de estos planteamientos de control, porque esto es algo relevante y tocarlo es el tema. Usted habla que es hasta la adolescencia. Sí. ¿Hasta qué edad específicamente el padre deja el control de su hijo, del pediatra, para, lógicamente, brincar a un médico general, pues, por decirlo así? A las especialidades de adultos. Decimos que hasta un día antes de cumplir los 18 años. Ah, o sea, mientras sea menor de edad, lo ve el pediatra. Lo ve el pediatra, tanto es así que existen múltiples especialidades pediátricas. Existe el neurólogo pediatra, el cardiólogo pediatra, el gastroenterólogo pediatra, el cirujano pediatra. Entonces son subespecialidades que se encargan del manejo del niño y del adolescente, desde el momento de su nacimiento hasta la adolescencia. Fíjate que es importante también tocar esas enfermedades básicas, que son las que son más relevantes desde que nacen hasta que llega usted y dice la adolescencia, como son los cólicos, pequeños, me imagino que a veces pasa por la leche, quizás son intolerantes a la lactosa y un sinfín de factores. Pero ¿cuáles son esas enfermedades más comunes que llega a tener usted, en este caso, por decirlo directamente, a la especialidad de la pediatría? ¿Cuáles son esas enfermedades? En el campo de la pediatría como tal, están las enfermedades respiratorias tipo gripe, virosis, neumonía. Y que son alarmantes. Y que son alarmantes y se pueden complicar y que se previenen con vacunas. Por eso es importante el control periódico del niño con su pediatra. Uh-huh. Están las parasitosis intestinales, que también puede traer muchísimas complicaciones desde el punto de vista no solamente gastrointestinal, sino respiratorio y neurológico también. Las patologías propias de la infancia, infecciones urinarias, diarreas o cuadros enterales. Cuando hablamos de la otitis, que es importante eso cuando los padres llevan a sus niños a la piscina o hasta en la misma bañera cuando están bañando a su chamo, que quizás le entra jabón, le entra sucio. Eso es un factor también una enfermedad que normalmente siempre, independientemente, como digo yo, siempre no es lo mismo cuando hablamos de un veterinario que le va a un perro y no le puede preguntar, no puede sentir a un niño que quizás pueda hacer el gesto de que me duele el oído. Sí, las otitis son cuadros muy dolorosos y puede haber inclusive secreción purulenta que es visible, que el papá se da cuenta y tiene fiebre. Entonces eso es un signo de alarma que el papá debe llevar a su niño con el pediatra. Vamos a hablar sobre las vacunas, doctora. ¿Cuál es el ciclo que debe de tener las vacunas y hasta qué edad pueden
en este caso, el control de los padres con sus hijos, a llevarlo a un pediatra? ¿Cuáles son la particularidad de las principales, por decirlo así? Claro, desde el momento que el niño nace, los padres deben llevarlo a su control mensual. Dependiendo de la edad del niño, durante el primer año de vida será mensual y a medida que va creciendo los controles serán más espaciados, pero es el pediatra el que debe estar pendiente de, mira, en este control le vamos a colocar tal y tal vacuna. Para el próximo control, en 3 meses, le va a tocar la segunda dosis, la tercera dosis, el refuerzo cuando ya son más grandes. ¿Y cuáles son las principales? Porque quizás hay padres de cuidado que no llevan, como que dice, la libreta, ¿no?, de las vacunas, pero ¿cuáles son las principales que debe tener el chamo en este caso? La antipolio, la antimófilo, la neumococo, la rotavirus puede ser electiva si se quiere, depende del medio de donde sea el niño. Está la de la varicela, está la pentavalente. Ese tipo de control de vacunas, el que se encarga de llevarlos el pediatra y queda de parte de los padres cumplir con ese control. Bueno, ya saben que lo más importante es que a la hora de tener un buen pediatra, él va a tener su control de este tipo de vacunas. Pero hablando de los chamos desde que nacen, en este planteamiento de la necesidad de un pediatra, es importante a la hora de tener esta confianza, de darle el hijo de uno a un pediatra para que lógicamente tenga este factor que va a ser como un ángel de la guarda, ¿no? Porque siempre es importante buscar, primero, porque le puedo decir que he escuchado y he visto cuentos de pediatras chapuceros que no tienen el profesionalismo que realmente lo merecen. Pero es importante siempre buscar no el planteamiento de que él es bueno, sino yo pienso que es una cuestión de confianza, de hablar, porque desde el punto de vista profesional yo pienso que eso es bien delicado, ¿no? Claro, el padre con el pediatra hacen una llave, es un trabajo en equipo donde el... Y disculpa que le interrumpa, porque es importante esto, saber de que el pediatra viene desde el ginecólogo, porque si están en la misma clínica pueden compartir hasta el mismo parto, ¿no? Claro, cuando la mayoría de los padres adoptan, por decirlo de alguna manera, el pediatra que recibe a su bebé en la clínica y sigue con ellos desde el momento del nacimiento hasta que ya no le toca control pediátrico. Entonces, ¿por qué son importantes los controles pediátricos? No solamente para ver talla y peso. Ay, bueno, sí, voy a vértelo en la tabla y entonces sí, está creciendo bien, le voy a poner vacunas, le voy a poner las vitaminas, le van a mandar a hacer una hematología si tiene anemia o si tiene parásitos, le voy a mandar desparasitante. No. La idea del control pediátrico o del control de cualquier especialidad pediátrica es la detección a tiempo de cualquier problema que pueda surgir. ¿Para qué? Para atacarlo a tiempo y evitar complicaciones. Y es importante también, por lo menos en este caso, como usted lo está planteando, el hecho de que se pueden evitar enfermedades o patologías o se pueden diagnosticar, por lo menos yo supe un cuento de alguien que después de los 7 o 8 meses se dieron cuenta que el niño sufría de autismo. Entonces, eso es importante también tocar este tipo de control. Malformaciones cardíacas, malformaciones renales, que pueden ser, si son diagnosticadas a tiempo, derivadas o pueden ser referidas al especialista adecuado para que solucionen el problema. Esto cuando se habla también del profesionalismo como tal, doctora. Cuando el niño crece, usted está hablando de la tasa entre la talla y el peso. Eso debe llevar un control para quizás, si hay alguna, como dice usted, alguna malformación o un descontrol. Un descontrol, exacto. Si está bajo de peso para la edad y la talla, o si tiene sobrepeso para la edad y la talla. Hablemos de la alimentación de los chamos. Cuando hablamos de los cólicos, cuando hablamos de este tipo, cuando le mandan leches especiales, como no sé si te voy a dar a la S26, ¿te acuerdas? Es importante eso también, tomarlo en cuenta, doctora, ese tipo de patología, por llamarlo así, cuando hay un descontrol, una inflamación del abdomen, cuando empiezan los cólicos, el lloriqueo. Es importante saber que el niño llora por algo. El niño, a veces el niño que no llora por malcriado, pero el niño que llora por algo. El llanto en los bebés que no pueden hablar es la manifestación de algo que no está bien y los padres deben prestarle atención. En el caso de la alimentación,
sí, como su sistema digestivo es inmaduro, entonces hay que tener mucho cuidado con la introducción de alimentos nuevos fuera de tiempo, o la introducción de leches que no son adecuadas para ellos, darles leche completa o proteína de leche de vaca antes del año de edad, no, eso no puede ocurrir. Y aquellos que le dan comida normal, que no, vamos a darle una papilla de plátano, vamos a darle una papilla Sí, de caraota. cuando tienen 4 meses, Exacto. cuando no es adecuado. No es adecuado. No, no, no. La alimentación debe ser siempre entre una y otra cosa coordinada por el pediatra también, ¿no? Es el pediatra el que les va a decir a papá a los 6 meses, mire, ya no lactancia materna exclusiva, empieza a darle, y le va a ir diciendo poco a poco, mira, le vas a dar papilla de manzana, y le vas a dar papilla de manzana por tanto tiempo, y después entonces le vas a dar cremita de apio, y es poco a poco, no es que es todo de una vez. Claro. Bueno, ese era como los tiempos de antes, que te daban plátano verde. Bueno, pero estamos conectados a través de www.caraotaradio.com y por supuesto conectada con la doctora Cristina. Ella es médico cirujano pediatra y bueno, lo importante es que estamos conversando como siempre, una entrevista súper interesante para que todas las personas que nos están viendo en este momento vean que realmente las entrevistas son de salud y bienestar. Quédate allí, ya regresamos. Bueno, y continuamos con tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez, recordando que estamos a través de www.caraotaradio.com, a través de @caraotaradio y a través de @Elio Gutiérrez Live. Continuamos con la doctora Cristina y bueno, estamos hablando sobre esa materia tan bonita como es la pediatría, el cuidado del bebé. Y estamos hablando de muchísimos casos que se escuchan, descuidos de los padres, de las madres. En ese aspecto, yo pienso que es delicado, doctora, saber que independientemente que sea un niño, yo pienso que una de las cosas más responsables que puede tener tanto la madre, por hablar de este caso, vamos a poner en segundo plano el padre, pero independientemente yo pienso que hay una responsabilidad igual. Pero es importante ese cuidado para no llegar a unos extremos para hacer una consulta o una visita a usted. Sí, claro, por supuesto. Y la prevención de accidentes en niños pequeños es súper importante y es una tarea de todos en casa. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Los niños pequeños son exploradores, ellos están explorando el mundo, pero tienen una desventaja, que son chiquitos. Y todo está a la altura de ellos. Entonces, cuando empiezan a caminar, que se cuando empieza a empiezan agarrar a de la mesa. caminar, se agarran de la mesa, la cocina está a la altura de ellos, las esquinas de las mesas, los pomos de las puertas, cualquier esquina, cualquier cosa, están aprendiendo a caminar y son torpes caminando. Y cuando empiezan a meter las cositas dentro de la cosa de las corrientes. Todos se lo llevan a la boca porque son exploradores orales, en realidad. Entonces la forma de conocer el mundo es me lo llevo a la boca. Cuando comen tierra, que empiezan a romper la pared. No, se tragan botones, se tragan zarcillos, se tragan pilas, se tragan imanes, cualquier cantidad de ¿Le han llegado casos así, doctor? Sí, sí, sobre todo monedas. ¿Monedas? Monedas. Piensa que es una pastilla y se la toma. Sí, les llama la atención y entonces se la meten en la boca y están jugando y de repente se olvidan y se la tragan. Bueno, pero ya saben que lo más importante yo pienso que es el hecho de que la responsabilidad y el cuidado de tener un buen pediatra, yo pienso que es una de las cosas más relevantes aquí en este caso. Doctora, háblenos un poco también sobre lo que llaman la muerte súbita, la muerte cuando los niños se quedan, que quiero que me lo, porque hay mitos y realidades en que la cuna no debe estar totalmente recta, sino debe estar un poquito inclinada. Háblanos un poco. Pero levemente. Ajá, háblanos de se usan cojines, se pueden usar alguna cosa que mantenga la cabecera un poco elevada y... ¿Pero es mito o realidad? No, sí pasa. Sí puede pasar. ¿Cómo que se llama? Síndrome de muerte súbita. Síndrome de muerte súbita. ¿Y eso sucede por qué? Háblenos un poco al respecto de eso. Hay inmadurez de los músculos respiratorios. Okay. Y entonces puede ocurrir una parada respiratoria y entonces el bebé fallece. No tiene nada que ver con la alimentación, porque decían que también era, bueno, quiero que me corrijas si no es así, que era porque le daban comidas fuertes o quizás un tetero fuerte y quizás a eso hablo de la inclinación, que puede haber que haya un reflujo y ese reflujo haga... Que broncoaspiren. Ajá. No. ¿No es verdad o es verdad? No tiene relación. No tiene relación. Bueno, ya saben que lo importante siempre es
tener precaución con los chamos. Doctora, vamos a entrar ahora un poco en el tema de su especialidad como es la cirugía. ¿Cuáles son las consultas más comunes que hay a la hora de que los padres vayan a donde usted, pues, para presentarle cualquier tipo de patología de su hijo? ¿Cuáles son las más comunes? Las que tienen que estar más pendientes los papás. Ok. Quien primero suele darse cuenta de que el niño tiene algo por lo cual yo debo evaluarlo son los padres. ¿Por qué? Porque el padre es el que vaya al niño, el que lo cambia, el que le cambia el pañal, el que le cambia la ropa, y entonces él es el que dice, ay, mira, tiene un bultico en el ombligo, o tiene un bultico en la ingle, o cuando están bañando le están haciendo el aseo, mira, no encuentro, a mí me parece que le falta un testículo, o mira, no le puedo retraer el prepucio. Entonces ahí vamos a los motivos de consulta más frecuentes. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes? Los más frecuentes, las hernias, bien sean umbilicales o inguinales, el testículo no descendido, o criptorquidia, como también se llama. Ya va, disculpe, doctora. ¿Y eso sucede por qué? Tiene que ver con el origen embriológico de los órganos. Okay. En el caso de la criptorquidia, el testículo durante la vida embrionaria está en el abdomen. Oh. Y él debe descender hasta el escroto, que es su ubicación normal. A su bolsa. A su bolsita, al escroto, a la bolsita, la mochilita, como le dicen los papás. Entonces, eso lo hace a través de un conducto que se llama conducto peritoneo vaginal. Y ese conducto, una vez que cumplió su función, debería cerrarse. Cuando ese conducto no se cierra, entonces ahí vienen varias patologías. Puede ocurrir que cuando durante el descenso del testículo, el testículo no descendió completo hasta el escroto, sino que se quedó a mitad de camino. Bien sea dentro del abdomen o en algún lugar de la región inguinal. Okay. Puede ocurrir también que el testículo descendió, pero el conducto no se cerró. Ahí es cuando vienen los hidroceles. Los hidroceles es acumulación de líquido alrededor del testículo. Entonces, básicamente, en cirugía pediátrica, lo que nosotros operamos viene dado por la falta de cierre o la falta de desaparición de estructuras que debieron haber cumplido su función y una vez que la cumplieron, desaparecieron. Pero eso no es factor genético, eso es una cuestión de organismo. Sí. A la hora de estarse reproduciendo. Está el quiste tirogloso es un quiste que está aquí. Y es más o menos por la misma causa. Quiste tirogloso. Quiste tirogloso. La tiroides en vida embrionaria está aquí arriba. Okay. Y ella desciende hasta su lugar aquí a través de un conducto que se llama conducto tirogloso. Tiro de tiroides, gloso de lengua. Él cumple su función de ayudar a la tiroides o guiar el descenso de la tiroides hasta su lugar y debe cerrarse. Si no se cierra, entonces se produce el quiste porque está en comunicación con la cavidad oral y se llena de saliva y es un quiste que se ve aquí. Okay. Y esas son las más comunes. Las hernias umbilicales, las hernias inguinales. ¿Por qué se forma la hernia umbilical? Eso también es algo que a veces uno como padre o como en el caso, vamos a hablar de las madres, cuando agarran a los chamos por las manitas, que hacen fuerza o que pujan, ¿eso puede ser causante de una hernia? No. Esos son mitos. El mecanismo de producción de las hernias en los niños es diferente al del adulto. En el adulto es por esfuerzo, que si levantar peso, que si... O sea, que agarrar al niño por las manos y que haga fuerza, eso no tiene nada que ver con eso. No. Son mitos y realidad. Sí, la hernia umbilical se produce por falta de cierre del anillo umbilical cuando se cae el cordón umbilical. La hernia inguinal es por falta de cierre del anillo inguinal cuando por ahí pasó el testículo y todo eso. Hablemos sobre la cirugía, lo que estamos hablando ahorita de la circuncisión, que me estabas explicando que independientemente de que el niño nazca, siempre tiene que haber un consentimiento del padre o quizá por la religión que estamos hablando ahora. Sí, ¿Es necesario que se haga? Es la recomendación. La fimosectomía o circuncisión, ¿verdad? Tiene una indicación quirúrgica formal, que es la imposibilidad para retraer el prepucio más allá de los 2 años de edad. Durante el primer año de vida, el prepucio está adherido al glande y eso es fisiológico y es normal. Ya en el transcurso del primer año de vida hasta los 2 años, él va a irse liberando. Si no se logra liberar, entonces debe ser evaluado por el cirujano pediatra. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir 2 cosas. O que tenga un anillo fimótico, que es un anillo fibroso que impide que el prepucio se retraiga y se logre ver el glande o la cabecita del pene, como lo conocen, ¿verdad?
y eso es quirúrgico, o puede ser porque todavía existen adherencias entre el prepucio y el glande, que son como banditas de tejido que no permiten retraer el prepucio completamente. Eso no es quirúrgico. Eso se libera en consultorio con anestesia tópica y cremas especiales y todo esto, y se libera y no es quirúrgico. Okay. Pero la indicación quirúrgica formal para hacer la circuncisión o la fimosectomía es la imposibilidad de retraer el prepucio más allá de los 2 años. No estamos hablando de las indicaciones relativas, que serían por deseo de los padres, claro, porque sus padres quieren hacerlo porque en su familia hay alguien que está circuncidado, porque ellos mismos están circuncidados. No hablemos de los motivos religiosos, porque es otro tema, ni de los motivos culturales, porque eso es otro tema. Esto de hablar de hacerle la circuncisión, eso puede tener problemas a largo plazo, lo que estamos hablando ahora de las infecciones, y me gustaría que lo hablaras con palabras médicas, técnicas, tú sabes. El planteamiento de que debe hacerse la circuncisión para evitar problemática a la adolescencia, adultos. Sí, claro, si es un prepucio que no retrae, va a tener problemas, por un lado, infecciosos, porque se va a imposibilitar realizar el adecuado aseo de la zona. Claro. En esa zona pues ocurre secreción normal, que se llama esmegma. Cuando es imposible, por no poder retraer el prepucio, ese esmegma se va a sobreinfectar y va a dar lugar a lo que se llama balanitis o balanopostitis, que es la infección. La balanitis es la infección del glande, y la balanopostitis es cuando compromete el glande y el prepucio. Ahí hay aumento de volumen, hay cambio de coloración, la zona se pone roja y puede haber inclusive secreción purulenta. Ok, bueno, pero ya saben que lo más recomendado en este caso es siempre tratar de, independientemente de hacerse la operación, ¿cómo se llama la operación? Fimosectomía o circuncisión. O circuncisión, pero lo importante es que ya en una etapa niño-adolescente ya ese prepucio haya rodado hacia atrás. Pero lo más importante, siempre conectado a través de www.caraotaradio.com y también a través de @LuGutierrezLive y @Caraota Radio. Vamos con más música para que le des volumen. Ya saben que el interior no. Bueno, y continuamos con tu programa Caraota Radio Fitness con tu personal trainer Elio Gutiérrez. Y bueno, continuamos con la doctora Cristina, ella es médico cirujano pediatra, y estábamos hablando, bueno, comenzando el programa sobre la importancia del cuidado del pediatra a la hora de nacer su chamo, de tener un pediatra de confianza, de todas las particularidades que sufre un chamo en su etapa, qué sé yo, será del primer año, doctora, cuando los chamos comienzan a sentir cualquier tipo de patología, fiebre, vómito, dolor cólico. ¿Ah? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Desde el nacimiento siempre empiezan algún tipo de patología. ¿Cuáles son las más comunes que me gustaría que me la dijera? En mi área de experticia, ajá, tenemos los testículos no descendidos de criptorquidia, la fimosis. ¿Qué es la fimosis? La imposibilidad de retraer el prepucio. Ok. Los testículos no descendidos de criptorquidia, las hernias umbilicales y las hernias inguinales. Independientemente de esas, siempre hay que tomar en cuenta que los padres deben siempre estar pendientes sobre cualquier tipo de síntoma. En este caso, hablemos de la otitis, de fiebre, de diarrea, cólico, pero es importante tocar el tema de la fiebre, doctora, porque eso es lo que normalmente siempre preocupa a los padres cuando tienen, te lo digo que en algún momento yo lo padecí de esa preocupación, de saber desde cuál es la temperatura máxima y cuáles son los pasos más recomendados a la hora de que el niño presente una fiebre elevada. Desde el momento del nacimiento, su pediatra le va a decir, recién nacido, mire, pendiente, si tiene una temperatura elevada por encima de, me va a llamar. De cualquier manera, fiebre en niños es signo de alarma y tiene que llamar a su pediatra para que su pediatra le dé las indicaciones necesarias. ¿Cuáles son la temperatura adecuada y la no máxima que debe llegar el chamo para que los padres estén pendientes también? 38,5. 38,5. Ya de 38,5. ¿De cualquier edad? Sí. De cualquier edad, en este caso hablemos de los chamos desde que nace hasta los 5 años, más o menos, tengo entendido. Sí. Ok, hablemos sobre lo que estábamos hablando ahorita de la primera consulta.
lo de los testículos No descendido. no descendidos. ¿Cuál es la complicación a la hora de no atender este tipo de casos? Porque de repente hay padres que, lo que estamos hablando ahorita, que no le paran a eso, porque no, déjalo así que eso en algún momento le va a dar. No. El testículo no descendido debe ser evaluado por el cirujano pediatra apenas el papá se dé cuenta o apenas el pediatra se dé cuenta, ¿verdad? ¿Qué ocurre? El testículo debe estar más fresco que el resto del cuerpo, por eso está en el escroto. Si tenemos un testículo que está en región inguinal o en región abdominal dentro del abdomen, ese testículo está sufriendo temperaturas altas para él. Dentro del abdomen la temperatura es de 37 grados y medio. En el escroto de 34 a 35 grados, esa es la temperatura ideal para él. Cuando el testículo está expuesto a las temperaturas altas de zonas más elevadas, ya empieza a haber modificación en su estructura, en la estructura celular del testículo. Entonces pueden ocurrir dos cosas. Uno, que se atrofie, es decir, que prácticamente desaparece. El testículo, sí, se empieza a hacer pequeñito y desaparece. ¿Pero a raíz de la temperatura o porque por la temperatura. Y la otra cara de la moneda es que puede en la vida adulta llevar a infertilidad o al desarrollo de cáncer testicular. Entonces, una vez que se ha hecho el diagnóstico que papá o mamá en casa se dieron cuenta que falta un testiculito o ambos en el escroto, o el pediatra se dio cuenta, debe ser evaluado por el cirujano pediatra, porque hay que hacer la cirugía que consiste en buscar el testículo donde esté y llevarlo hasta el escroto. Y lógicamente eso lleva sus respectivos estudios y evaluaciones, ¿no? A todas estas, lógicos, como estamos hablando ahorita, si el pediatra está atento a este tipo de situación, él va a sugerir, mira, hay que hacerle esto porque está sucediendo tal cosa, ¿no? Claro, cuando el pediatra o los padres se dan cuenta que falta un testículo y me llega a mí a la consulta, yo puedo encontrarlo haciendo el examen físico. Si está en región inguinal, yo puedo palparlo y encontrarlo. Si no lo palpo, tengo que buscarlo, a ver dónde está. Entonces hago un eco, ¿verdad? A ver si está más arriba de la región inguinal o inclusive en región abdominal. Cuando lo dejan pasar, doctora, ¿qué tiempo puede ser prudente? Porque de repente no se dan cuenta porque quizás no tienen la intimidad como para limpiar, o la mamá de repente pasa la toallita húmeda y no se da cuenta, pero eso puede pasar hasta cierta edad o puede tener consecuencias si se deja pasar a largo. No, sí, claro que sí. Ya al año y medio como tarde, ya ese testículo debe estarse fijando en el escroto. Al año y medio. Bueno, como tarde. Como tarde. Porque bueno, está demostrado que a partir del año de edad, un testículo que tiene todo un año fuera de su sitio ya está sufriendo cambios histológicos. Entonces hay que descenderlo y fijarlo al escroto. Que es lo que usted dice que quizás a largo o corto plazo puede desaparecer a raíz de la consecuencia de la temperatura del cuerpo. Sí, pero sí. Eso lleva a que hay que quitarlo. Y puede vivir con un solo testículo, en dado caso que uno no baje y el otro se desaparezca. Sí. Sí. Bueno, ya saben. Lo más importante, conectado a través de www.caraotaradio.com, a través de @caraotaradio y también a través de @ElioGutierrez Live. Vamos con más música para que le des volumen. Bueno, y continuamos con tu programa Caraota Radio Fitness. Bueno, ya en este bloque de despedida, doctora, bueno, ¿quién más que usted para darle esa recomendación a todos esos padres para que tengan la responsabilidad a la hora de tener un hijo? Porque yo pienso que la responsabilidad más grande de cualquier ser humano es tener un hijo, no es tenerlo y ya. Yo pienso que una de las cosas es el cuidado, el estar atento, el estar pendiente, porque lo más importante es eso, doctora, siempre tener un pediatra de confianza y lógicamente evitar que a largo o corto plazo se diagnostique algún tipo de patología por un descuido. ¿Cuáles son sus recomendaciones? Okay. En primer lugar, deben estar pendientes de su hijo. Si usted ve cualquier cosa que le llame la atención, que le parezca raro, aunque piense que es una tontería, acude a su pediatra. O en el caso de mi especialidad, si usted ve que su bebé tiene un bulto en el ombligo, un bulto en la región inguinal, o en cualquier otra parte del cuerpo. Un bulto que se vea o cuando le está poniendo algún tipo de crema o bañándolo, se toca. No, en el caso de la niña se va a ver. Cuando el niño llora, cuando el niño se ríe, cuando el niño puja, que está pujando para evacuar, o está riéndose, ese bulto se va a hacer evidente.
Ok. Si usted lo ve y usted dice, es chiquito, es grande, puede ser, no puede ser, mire, cualquier duda que usted tenga, acuda con su pediatra o acuda a la consulta con el cirujano pediatra. ¿Para qué? Para diagnosticar y tratar a tiempo, si es necesario tratarlo, y evitar complicaciones. Lo más normal, doctora, para hablar de, o esas recomendaciones que se le puede dar a la gente que nos está viendo, el hecho de algún tipo de fiebre, algún tipo de malestar, lloriqueo, cólico, yo pienso que eso es algo también que hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Miren, un niño con dolor abdominal de más de 6 horas de evolución, que aparte del dolor abdominal se queja de náuseas. Que haya una inflamación también, ¿no? Yo pienso que eso es una cosa importante. Sí, 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 sí. Que haya algún cambio en las características de las evacuaciones, que vomite, que presente fiebre, que usted lo ve que está decaído, que cuando son niños pequeños usted lo va a notar que quiere dormir como que más de lo normal y en niños más grandes va a estar acostadito en la cama y no se va a querer mover ni caminar porque le produce dolor, llévelo a evaluación por emergencia o con su pediatra o con el cirujano pediatra para evaluar la causa de ese dolor. Porque no puede, o sea, no necesariamente tiene que ser algo quirúrgico, pero puede ser apendicitis. Y si siguen pasando las horas, esa apendicitis se puede complicar y puede perforarse y puede llegar hasta un cuadro de peritonitis. Entonces, esos dolores abdominales, tengan cuidado, no piensen de entrada que eso es un empacho, que es parásito. No, es mejor que lo lleven a evaluación y, bueno, no es quirúrgico, que bueno, el pediatra lo evalúa y le manda su tratamiento acorde al cuadro médico que tiene, pero si tiene algo quirúrgico, lo resolvemos. Doctor, es importante y este es un tema que me gustaría que le hiciera énfasis, es en las vacunas, que los padres tomen en cuenta que hay un ciclo de vacunas que debe hacerse después a los niños desde que nacen, porque hay padres, te lo digo porque lo he escuchado, no, esa no importa, pero resulta que sí importa. Es importante que haya un ciclo de cuidado en los chamos. Claro que sí, es súper importante. Tienen que estar acudiendo y asistiendo a su control religioso con su pediatra para que su pediatra le aplique las vacunas que correspondan en el momento adecuado, para prevenir la aparición de enfermedades y la aparición de secuelas por la falta de colocación de vacunas. Bueno, en estos días salió algo por las redes de un niño que iba, de un adolescente, perdón, ya mayor, que iba a demandar a la mamá porque no